Ya paró pujaré. Bueno, este término, esta frase es algo así como un poco desagradable, ¿no? Sí. Es repugnante, es desagradable, algo repulsivo. Nunca escuché. Ya paró en sí, así sola la palabra significa tumbarse. O Ah, ya paró. O ya paró PTI camión, o ya paró PTI auto. Bueno, se es tumbó. tumbarse, se tumbó. Y pujaré es noche, Ah, sería la noche. Bueno, pero cuando uno analiza de ese modo, como que no tiene mucho sentido, ¿no? ujú, Pero se refiere a lo siguiente. Generalmente tras una abundante ingesta de alcohol y comida, sí. entonces a eso de la madrugada el estómago comienza a hacerse sentir, ¿verdad? Ujú, Se siente esa molestia de la exageración, ¿verdad? De la bebida y de la comida, generalmente a la madrugada. sí. Entonces el estómago expulsa ese molesto contenido en donde sea, Arami. Ujú, Entonces es eso, es desagradable, ¿verdad? mm, Pero es ese vómito, mm, ¿verdad? mm, Después de una juerga mm. de alcohol y comida abundante, Sería el ¿verdad? vómito del borracho, digamos, que se pasó de Exacto, tragos y bueno. así mismo, bueno, y el estómago Ah, reacciona y tiene que deshacerse de eso que viene ya molestándole mucho, ¿verdad? ajá, Y hay una frase muy usada que dice, Iba y ve, ya paró pujarewi, es más feo o más fea sí. que el vómito De un de borracho. un borracho, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es muy usado, ¿verdad? Ah, Realmente es muy, es, ¿cómo te diré? Es ofensivo, ¿verdad? ¿Entendés? ah, O sea, muchas veces se ríen y dicen, Iba y ve, ya paró pujarewi, o sí, sea, lo toman así como a la gracia, sí, ¿no? O que lo dicen así en broma, ¿verdad? sí. Pero es eso, ya paró pujaré. Espectacular.